7:56 ya de esta mañana abordamos de inmediato el tema que les hemos venido comentando y para hablarnos de ello precisamente está con nosotros en la mesa Fabiola Cantero, abogada laboralista, también don José Salas, abogado laboralista y don Fabio Macís, director de la Cámara de Industrias. A lo largo de este tema se nos van a estar uniendo más... de UCAED, perdón. Sí, así es que me lo hicieron mal aquí. La corrección y la disculpa del caso y a lo largo de esta entrevista se nos van a estar uniendo pues más personas. César. Bien, ya firmada la ley de teletrabajo, la gran pregunta es, y la que se hacen muchas personas, tanto del sector privado como del sector público, es ¿cómo hago para poder realizar teletrabajo? ¿Qué requisitos tengo que cumplir? ¿Qué tal si empezamos tal vez con don Fabio para abordarlo desde el sector privado? Porque esto se ha hablado mucho, que se implementaría en el sector público, pero también el sector privado entra en esto. Y bueno, tal vez para iniciar con usted, don Fabio, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos en la mesa. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente el tema del teletrabajo es un tema que fue impulsado por Unión de Cámaras desde hace bastante tiempo. El proyecto de ley fue presentado en noviembre del año anterior, es decir, como proyecto de ley tardó menos de un año en aprobarse y salir como ley. Nada más ya estamos a la espera de que salga publicado, ¿verdad? Todavía al día de ayer no había salido publicado. Y bueno, sin duda alguna el tema del teletrabajo es una herramienta flexible que le va a permitir tanto al patrono como al trabajador el poder aplicar esta medida. Hay que recordar que el teletrabajo fue implementado por parte del Estado a través de un decreto hace 3 años. Ese decreto ya vino a permitir que los trabajadores del Estado pudieran implementar el teletrabajo. Obviamente en el sector privado se ha estado dando el servicio de teletrabajo, ¿verdad? Eso es evidente, pero se requería, igual que ocurrió con formación dual, tener una ley. ¿Por qué? Para tener sobre todo seguridad jurídica, ¿verdad? Porque a la hora que si llega un inspector laboral, ¿verdad? Podría decir, bueno, pero es que usted no tiene nada que le permita eso. Bueno, el tener una ley faculta a la empresa y al teletrabajador a tener este contrato. Y este contrato tiene la ventaja de que es voluntario, es un acuerdo entre partes. Dentro de los requisitos está, por supuesto, el tema de una descripción inicial de funciones. Y obviamente, al ser un tema de acuerdo entre partes, es beneficioso. ¿Por qué? Porque le permite tener una mayor flexibilidad. Entonces, digamos, en general, y bueno, don José Salas, que nos acompaña, lo presentaron como abogado laboralista, pero también que es de Cámara de Industrias, han estado muy inmersos en la tramitación de este proyecto de ley, y ahora ley, gracias a Dios, que nos va a permitir probablemente desahogar mucho las calles. ¿Cómo se va a hacer? Efectivamente, una vez que ya esté publicada la ley, pues las empresas podrán llegar y ponerse de acuerdo con sus trabajadores, y estamos claros también en que podrá hacerlo con quienes así se pueda, ¿verdad? Es que también hay que ser claros, el teletrabajo no aplica para todo el mundo. Hay labores que definitivamente no son teletrabajables, pero hoy en día con la tecnología, pues prácticamente todos tenemos la posibilidad o muchos tenemos la posibilidad de estar teletrabajando. Y para quienes quieren ver cómo teletrabajan, mire, usted agarra su celular hoy en día, en este momento, a uno le hacen una pregunta, responde el email y ahí está teletrabajando desde donde sea. Por eso también es muy importante lo que salía en la nota anterior del tema del Internet y de tener una muy buena calidad y cobertura. Fabiola Cantero, abogada laboralista. Precisamente esto, ¿quiénes sí pueden y quiénes no? ¿Cómo puede el patrono y el trabajador ponerse de acuerdo en esos temas? ¿Qué funciones o qué modalidad de trabajos cumplen un poco más ese perfil? ¿Cómo se define? Porque yo puedo decir, no, yo puedo hacer mi trabajo de la casa, pero si a mi jefe no le parece. Buenos días a todos, buenos días a quienes nos acompañan. Un gusto estar aquí cada vez que nos invitan. Vamos a ver, como lo explicaba don Fabio, efectivamente es un acuerdo entre partes que está relacionado con la ejecución del puesto. Normalmente, por ejemplo, los trabajos que tienen que ver con servicio al cliente o que requieren la presencia física
del trabajador en el puesto de trabajo no son perfiles que sean susceptibles de ser candidatos a teletrabajar. El típico ejemplo son, por ejemplo, los compañeros de seguridad, ¿verdad?, que evidentemente tienen unas labores que no permiten que su ausencia física sean ejecutadas porque precisamente no se encuentran ahí. Eso además pasa por no solo el tipo de prestación de servicios, sino también la calidad del servicio y eventualmente el monitoreo y la evaluación del servicio que se vaya a hacer. Hay puestos que son más susceptibles de teletrabajar, los que están más relacionados con gestión de la relación laboral, más que con la ejecución presencial de la persona en esas labores. Don José Salas, abogado laboralista, como bien lo decía don Fabio, también asesor legal de la Unión de Cámaras. ¿Cómo va a ser justamente la Unión de Cámaras? O más bien, la Cámara de Industrias. Cámara de Industrias. Exactamente, estamos confundiendo todo hoy. De la Cámara de Industrias para implementar el teletrabajo. Usted dice que es un beneficio y un ahorro para el trabajador, pero también lo es para las industrias y para las empresas. Buenos días. Buenos días para los compañeros y compañeras presentes y para el público que nos está oyendo. Siempre me gusta, cuando se analiza una ley de este calibre, hacer un par de antecedentes. Correcto. Sobre esto. Primero, no nos olvidemos que este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por los señores y señoras diputadas. 53. Eso no es cuestión de todos los días. Sí tengo que reconocer a una persona, que es el señor Lluvere, que durante 5 años, creo, él interactuó con todos los sectores involucrados en el teletrabajo. Aceptó algunas sugerencias, rechazó otras, pero al final, y como lo decía don Fabio, en el texto que fue propuesto en ese momento y apoyado por la Unión de Cámaras, de la cual la Cámara de Industrias es parte integral, se mostró que había consenso dentro de los diputados. Entonces, esto es una muestra de cómo un proyecto bien elaborado y bien conversado con los actores da resultados como los que dio en el plenario. Ese es uno. El otro punto tiene que ver con el hecho de que no es una ley para ver cómo cumplo un requisito. No es una ley para ver cómo no me demandan como empresa o cómo la empresa no demanda al trabajador. No. Esta ley de teletrabajo tiene implicaciones todavía más allá. Lo primero que usted piensa, sí, voy a poder desde mi casa trabajar. Esa es una ventaja, no tengo que pagar transporte, la alimentación me la provee en la propia casa. Sin embargo, si pensamos así, estamos enmarcando el proyecto o esta ley que ya es vigente, cuando salga publicado, en algo que le tenemos que sacar más el jugo. Es decir, vean, primero que todo, el señor ministro de Transportes anuncia hace 2 semanas que el año entrante y en enero, y nos los está avisando, en enero va a atacar la ruta San Ramón por 5 vías diferentes. Todas las empresas que estén en esa ruta, desde ahora se les avisa que van a tener problemas de transporte, de presas, porque van a meter maquinaria, van a ampliar en 5 puntos diferentes. Entonces, yo como empresario, lo primero que tengo que ver es, ok, ¿qué disponibilidad tengo en mi empresa para ir montando esos, como dice la ley, esos contratos de trabajo o esas adendas al contrato de trabajo y me pongo de acuerdo con mi trabajador? Eso es mucho mejor que no cuando ya tengo el problema encima y hay una vox populi dentro de mi gente que están durando 1 hora más en llegar al trabajo. En ese momento yo como empresario me pongo a ver qué es lo que está pasando. Entonces, eso es lo que está apoyando esta ley. O sea, es un instrumento muy valioso para poder no solo desestresar a nuestros trabajadores en los puestos que sean teletrabajables, sino para brindar un impulso adicional, porque no olvidemos, y dentro del glosario de la ley hay un tema que dice telecentro, ¿verdad? No es Telecentro Canal 6 como cuando llegó ese canal en los 60s, cuando yo ya había nacido, ninguno de ustedes había nacido todavía, pero sí yo ya daba pasitos. El telecentro no es una casa, el telecentro es un grupo de trabajadores en un lugar determinado
que por medio de sistemas de información, por medio de sus computadoras, pueden enlazarse a realizar una tarea adicional desde sus propios lugares geográficos de residencia. ¿Y esto por qué lo cito? Porque una de las tasas más altas de desempleo está, por ejemplo, en las costas o está en la zona sur. Lo mencionamos al principio, señor Rivero, ¿verdad? Entonces, a través de este telecentro, usted perfectamente no tiene que desplazarse hacia un centro de población, sino que las personas de ese caserío o de ese distrito se pueden juntar en un lugar determinado y pueden realizar teletrabajo de una empresa determinada que está centralizada en el gran área metropolitana. Entonces, eso nos da otra gran ventaja de no tener que hacer que nuestros trabajadores se vengan hasta el gran área metropolitana sin saber qué van a hacer, sino que dentro de su propio núcleo familiar, que es importantísimo mantenerlo, dentro de su misma área geográfica y con los conocimientos que esa empresa les ha proveído a través incluso de un sistema virtual de capacitación, entonces podemos sacarle mucho provecho a este punto del teletrabajo. Hacemos la mención de estos telecentros por una razón. En el pasado, en mi vida anterior, fui directivo de la Caja como por 10 años y estábamos con el tema del expediente electrónico. Ok, el expediente electrónico, una de las cosas que más los frenó, ¿qué fue? Que como había tanta información que se procesaba instantáneamente, el ICE no nos podía proveer del ancho de banda para meter a todos los 1000 y resto de bytes que había en el país, las 29 hospitales y las clínicas. Entonces, el teletrabajo no es solo firmar la ley, el teletrabajo es también obliga al Estado a proveernos de la suficiente ancho de banda para que ese grupo de telecentro, ese grupo de trabajadores y esas empresas que van a apostar por eso tengan éxito. Yo creo que si no lo dimensionamos desde ese punto de vista, esta ley va a pasar por pasar, pero no le vamos a sacar el jugo que al final es lo que necesitamos. Así es, ya está con nosotros también acá en el estudio don Jorge Lluvere, presidente de Italac, y quien, como decía don José Salas, ha sido promotor, impulsor del teletrabajo. Bienvenido, don Jorge. ¿Cómo ha sido ese proceso hasta que ya se convierte en ley de la República el teletrabajo y qué lo motivó a ser también parte de este movimiento, de estas luchas? Bien, muy buenos días. Muchas gracias por recibirme. Un saludo a la mesa y a los que nos escuchan. Un saludo cordial. Bueno, en realidad, hablar del teletrabajo en Costa Rica hay que retroceder o ubicarse cerca del año 2006, más o menos, 2006, 2007. En esa época, incluso algunas empresas privadas ya aplicaban el teletrabajo. Si mal no recuerdo, creo que era DOL, Chiquita, y no sé si había HP y otras más estaban. En el año 2006, en el ICE, iniciamos un plan piloto. Iniciamos un plan piloto con un grupo de ingenieros, un grupo de ingenieras, gente de campo, alguna gente del lado más de tecnología, de la parte técnica de soporte, y a partir de ahí comenzó todo un proceso que hoy en día pues tiene a Costa Rica en un nivel de privilegio en América Latina. Fuimos el primer país de América Latina en tener un decreto de teletrabajo en el año 2008. En el año 2008 se hizo el primer decreto. Después vinieron esfuerzos interesantes y ya para el año 2012 el Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo presentaba en el país, dato interesante, el primer proyecto de ley. Ven qué interesante. Y era un proyecto de ley, yo diría, pues bastante novedoso, porque incorporaba las mejores prácticas del teletrabajo en Europa. Se hizo un análisis de cómo se aplicaba el teletrabajo en varios países europeos y en algunos de América Latina.
Ese proyecto de ley, bueno, fue un esfuerzo interesante, un esfuerzo importante, y luego vinieron diferentes versiones o diferentes aportes. Entre ellos se trabajó muy de cerca con LOCAEP. Ha sido un honor estar con ustedes siempre tan cerca. Trabajamos también muy cerca con la OIT, se hizo un trabajo importante. Yo en América Latina colaboré con la CEPAL trayendo algunas ideas y hicimos un trabajo muy, yo diría muy interesante, muy innovador. Porque esta ley de teletrabajo, y ahora que te escucho hablar de los telecentros y otros aspectos importantísimos, es que esta ley agrega algo adicional. Y lo importante, creo, como bien señalas, es de que el teletrabajo hay que contextualizarlo en la era 4.0. Si Costa Rica no lo mira desde esa perspectiva, es muy probable que nos quedemos, como bien decías, con una ley más, con un elemento más. Esta ley plantea, y lo dice en el artículo número 1, que ahorita no la tengo en la mano, pero ahí ustedes me van a ayudar. En el artículo número 1 plantea que parte del objetivo de la ley es promover el desarrollo de los territorios. Y eso nos cambia el paradigma de que Jorge tiene que estar aquí en San José o en Alajuela o en Heredia, sino que Jorge puede estar en la isla de Chira o Jorge puede estar en Chilamate, con mucho cariño a los que nos escuchan en esos lindos lugares, pero es cambiar el paradigma de que Jorge siempre tiene que estar en un lugar relativamente urbanizado. Jorge puede estar hace poco fui a un lugar que se llama Llanuras del Gaspar. El bus entra una vez a la semana en Llanuras del Gaspar. Si nosotros tuviéramos ancho de banda, como bien lo señalabas, José, con buen ancho de banda en Llanuras de Gaspar, aunque el bus entre una vez a la semana, yo podría teletrabajar desde Llanuras de Gaspar. Entonces la ley, artículo número 1, en parte de sus objetivos, establece que el teletrabajo debemos de contextualizarlo como una herramienta para generar el desarrollo, pero en los territorios, en las regiones. Estamos hablando también de los grupos vulnerables. Hoy en día estamos con unos niveles de pobreza que todos queremos bajar, no hay ninguna duda, y podemos encontrar en generar empleo en lugares rurales y en lugares pobres y con eso contribuir a disminuir la pobreza también. Hoy en día, ahora que venía hablando con la presidenta del CIT, ellos vienen trabajando con CONAPDIS en una estrategia de cómo incorporar personas con discapacidad al mercado laboral. Y es que los índices de desempleo en las personas con discapacidad ronda el 65% de desempleo. Es una cifra alarmante, es preocupante. Entonces, con esta ley y con esos telecentros, como bien mencionas, José, podemos darle oportunidad a las personas con discapacidad, a las personas en pobreza, a las mujeres y a los famosos ninis que hoy en día pues deben estar en muchos lados del país sin trabajar ni estudiar. De manera tal que este proceso culmina un esfuerzo de más de 13 años, combina 2 intentos de proyecto de ley pasados y pone a Costa Rica en el contexto mundial de una visión ampliada de lo que es el teletrabajo en la era 4.0. Ahora, y resumo muy brevemente, estamos organizando, acabamos de hacer un evento en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, hablando de estos temas precisamente. Y este mes de noviembre tenemos en Barcelona un encuentro mundial donde vamos a reunir a gente de todo el mundo a hablar de estas temáticas. Y qué buena hora que Costa Rica ya tiene su ley. Porque nos pone ahora sí a ver cómo podemos enfrentar estos nuevos desafíos laborales. Bien, don Fabio Macías, a propósito de lo que decía don Jorge Lluera, que ustedes decían que se le conoce también como el padre del teletrabajo, le dicen algunos a ustedes. Son muchos en realidad. Hay muchos padres de la... Usted es uno entonces de ellos. También hay mamás. A propósito de lo que decía, y también hay madres. También hay mamás. A propósito de lo que decía don Jorge Lluera, don Fabio, de la importancia que tiene esto también para las empresas de no perder talento, porque a propósito de gente que tal vez no se puede desplazar por las grandes distancias o por condiciones personales, pueden hacer teletrabajo y pueden ser aprovechado ese talento
por las empresas, lo cual es algo pues, beneficioso para ustedes también. Efectivamente, yo creo que para el sector privado la implementación del teletrabajo es muy valioso por cosas como las que acabas de apuntar. A mí me parece que retomando un poco también lo que ha acontecido particularmente en los últimos 2 o 3 años y sobre todo en el último año con Andrea, casualmente la presidenta del CID, el trabajo que se hizo en el Consejo Superior del Trabajo, en el cual a mí me toca también participar, fue muy importante. ¿Por qué? Porque lo primero que se buscó fue hacer las guías de teletrabajo que fueran voluntarias. Luego, el proyecto de ley que se presentó en la Asamblea Legislativa, como dice usted, hay muchos padres y madres. Dentro de esos está la Comisión de Asuntos Económicos, a la cual hay que reconocerle el impulso importante que le dio a este proyecto de ley durante todo este año. Entonces, eso es vital. Y volviendo al tema de los talentos, vamos a ver, y a mí me parece que también ahí uno puede hablar no solo de la gente con discapacidades, sino de género. ¿Cuántas mujeres talentosas en este país que hoy en día no están trabajando, no estamos teniendo en el mercado laboral? Nosotros en el mes de julio presentamos un estudio en el cual Costa Rica, la mujer solo participa en un 37% del mercado laboral. Bueno, con el teletrabajo creemos que eso se puede disparar. ¿Y por qué? Porque evidentemente muchas mujeres hoy en día, por cuidar a sus hijos, sus padres, sus familiares, no pueden salir, no pueden desplazarse. Y cuando hablamos de dónde venimos, cada quien de previo a que iniciamos la entrevista, de cuando usted debe desplazarse, por ejemplo, desde Tres Ríos hasta Heredia, de ahí puede ser 1 o 2 horas, ¿verdad? Bueno, ahí eso se está perdiendo. Y son 1 o 2 horas a la ida y a la vuelta también. Un poco lo que hablábamos al principio de los tiempos, los horarios que aquí las empresas y los trabajadores van a ganar. Pero sí, efectivamente, el talento se puede retener. ¿Por qué? Porque entonces usted ya no tiene que desplazarse tanto, ya no va a perder tanto tiempo como lamentablemente lo vivimos, particularmente los que vivimos en el gran área metropolitana para desplazarnos de un lugar a otro. De hecho, yo estaba pensando el día de hoy que hubiera sido muy interesante que tal vez incluso esta participación podría haber sido vía internet. Sí, vamos a tener un teletrabajador desde Panamá más adelante. Excelente. No, y vamos a ver, el día de la firma de la ley, hablando del talento y hablando de mujeres, la presentación de las personas de la empresa en la cual se firmó la ley, las 4 eran mujeres y explicaban claramente la importancia que tenía para ellas la implementación de la ley, el tema del teletrabajo. ¿Por qué? Porque efectivamente no es lo mismo tener que pensar, por ejemplo, voy y dejo a mi hijo, a mi hija en la mañana a la escuela, me regreso, teletrabajo, hago otras labores, sigo teletrabajando, que decir, tengo que dejar a mi hijo, tengo que salir corriendo, regresarme, no es lo mismo. Y aquí quizás un tema que es importante para todos es que aquí ya no estamos hablando de un tema de estar sentados 8 horas en un escritorio. Aquí se trabaja por objetivos. O sea, aquí lo que importa es trabajar por objetivos. Obviamente habrá algunos momentos en los cuales se requiere contestar a alguna llamada, algún correo. Pero insisto, hoy la movilidad que tiene la gente a través del Internet es vital. Y más allá de que sea el Estado quien lo brinde, son ya las empresas en un mercado abierto de telecomunicaciones las que sí deben de estar brindando un muy buen servicio de Internet. El mundo va hacia el 5G y el 5G va a dar velocidades todavía mayores. Entonces, una vez más, el tema importante aquí son temas de cobertura, temas de calidad y que le permitan a la empresa retener a esos valores y ojalá sin necesidad de desplazarse. Doña Fabiola Cantero, abogada laboralista, un poco más en el tema logístico. Dice en las estimaciones que el teletrabajo le puede ahorrar entre 240.000 colones a la empresa anualmente por ese teletrabajador y unos 320.000 colones al teletrabajador por año. ¿A quién le corresponde poner lo que son los insumos, mi computadora, teléfono si se necesita? Entiendo que también los seguros de INS y de la caja pues cubren al teletrabajador donde se encuentre, pero ¿a quién le corresponde esa parte de los insumos? Porque en algún momento
pues a nosotros nos íbamos a acoger a esa modalidad y se nos pedían bastantes requisitos que teníamos que tener en nuestros hogares, como sillas que fueran adecuadas, el escritorio, la línea telefónica y demás. Pero es el teletrabajador de la empresa. Vamos a ver, la ley establece que hay una serie de condiciones que el trabajador debe proveer, pero también establece que, sobre todo tratándose de teletrabajo domiciliar, el teletrabajador tiene que acondicionar las áreas de su casa para que efectivamente el teletrabajo sea viable. Aquí tenemos que recordar que el teletrabajo lo que hace es trasladar físicamente, ¿verdad?, la oficina a la casa en caso de que sea domiciliario. El caso de los telecentros es diferente, como le decía José, como le decía don Jorge, ¿verdad? Entonces, en ese espacio que vamos a acondicionar en la casa, tiene que haber una serie de requisitos que se cumplan no solo con las expectativas del patrono respecto de temas de rendimiento, de evaluación, de monitoreo. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa y tengo un bebé recién nacido, una vez pasada la licencia por maternidad, ¿verdad?, no puedo estar atendiendo, digamos, con el bebé ahí, ¿verdad?, porque tengo que cumplir con, también con mi trabajo. Entonces, las condiciones, si algo le pasara al bebé en ese momento, ¿verdad?, porque yo estoy trabajando, las condiciones tienen que ser otras. Pero también en el tema de seguridad social y en el tema de protección al trabajador, yo creo que ese es un avance importante. Desde el sector público, por lo menos desde el ICE y desde la Universidad Estatal a Distancia, que fueron los primeros planes que se implementaron, los protocolos siempre procuraron acompañar al teletrabajador para precisamente proteger, pero no solo su salud física, sino también su salud mental. Entonces, por ejemplo, si tenemos un perfil de un teletrabajador que tiene algunas condiciones como obesidad, ¿verdad?, o ansiedad o depresión, hay una valoración médica que tiene que hacerse primero, ¿verdad?, para ver si esa persona puede, una vez acondicionado su lugar de trabajo, trabajar en su domicilio. Lo mismo, por ejemplo, si tiene condiciones físicas de desgaste en la columna, por ejemplo, que requieran una silla especial, un escritorio especial o una discapacidad que no sea necesariamente tan evidente, lo que se llaman, por ejemplo, las discapacidades que tienen que ver con pérdida de la vista, que requieren un monitor más grande o colores diferentes. Eso el teletrabajador eso lo tiene el que teletrabajador tendría que procurarlo para que las condiciones fueran las adecuadas. Ahí también yo quiero puntualizar tal vez un par de cosas. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, en que hay un impulso importante respecto de la ley sobre los grupos en condiciones de vulnerabilidad, pero yo creo que esas son condiciones, hablando de la implementación, que ya tenemos que superar. Es decir, el teletrabajo forma parte de los contratos laborales modernos, de las relaciones productivas modernas, y por lo tanto no está destinado solamente a impulsar estos grupos, ¿verdad?, sino también a crear nuevas condiciones de trabajo, nuevos sistemas productivos, nuevo empresarialismo, como lo decía José en otra charla que compartimos, y desde esa perspectiva también involucrar otros estilos de vida. Entonces, los temas de las licencias por paternidad, por ejemplo, también pueden acomodarse a los temas de teletrabajo. Es muy importante en este momento a nivel de la Organización Internacional del Trabajo el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral, y no tiene que ver necesariamente con una condición de vulnerabilidad particular, tiene que ver con elecciones que se hacen tanto por los patrones como por los trabajadores del sector público y del sector privado respecto de cómo vamos a dar la prestación laboral. En este tema también hay que poner puntual atención en los temas de seguridad social y en los temas de salud ocupacional, que como bien lo decía don Fabio, las guías ya habían sido trabajadas desde el Consejo Superior de Trabajo, porque ahora no estamos hablando, como inicialmente se hablaba, y don Jorge no me va a dejar mentir en eso, de temas de riesgo de trabajo, sino también de enfermedad y accidente del trabajo. Es decir, se amplió la cobertura, ¿verdad?, a esos otros dos aspectos que originalmente no estaban contemplados o no eran, digamos, susceptibles de discusión al momento en que el teletrabajo se puso sobre la mesa. Ya le vamos a dar la palabra a José Salas para que complemente justamente esto que ha dicho doña Fabiola, pero tenemos vía telefónica a Marian Ramírez, que es planeadora logística de Cities Centroamérica, y para que nos cuente cómo ha sido su experiencia, Marian, justamente en el tema del teletrabajo. ¿Cómo le ha ido a usted en esta modalidad como planeadora logística trabajando para su empresa? Buenos días. Hola, buenos días. Primero que todo, un gusto saludarles. Bueno, en fin, mi experiencia, ¿qué puedo decirles? Es algo maravilloso.
Claramente, como lo comentaba en algún momento, existe una política para poder trabajar desde la casa. Hay que firmar hasta un contrato y todo, ¿verdad? Importantísimo tener un espacio adecuado. No es que trabajamos desde la casa y estamos sentados en el comedor trabajando, ¿verdad? O estamos en una habitación con el televisor encendido, ¿verdad? Eso es sumamente prohibido por parte de la empresa, pero sí nos exigen tener un espacio adecuado como un ambiente de oficina. El teletrabajo nos implica trasladar, ¿verdad?, la oficina a la casa, trabajamos con laptop y nos exigen tener una silla cómoda, ¿verdad?, que no vaya a provocar ningún efecto negativo para nuestra columna, nuestro cuerpo. Con los beneficios ha sido increíble, pues yo soy de la zona de San Ramón de Alajuela y la oficina está en Escazú. Como planeadora logística trabajo cuentas fuera de Costa Rica, entonces mi trabajo lo puedo realizar acá en Costa Rica, en Guatemala, México o en mi casa, ¿verdad? Siempre y cuando se tenga una buena cobertura a internet, el trabajo se puede realizar desde cualquier punto. A nivel personal, estar en la casa me ha ahorrado aproximadamente 3 horas y media de viaje, ¿verdad? Sabemos que las presas en las mañanas es algo increíble y que una jornada de 8 horas en oficina se puede convertir en una jornada de 12 horas por el tema de presas, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué ha generado esto? Un ahorro en tiempo, ¿verdad? Mejor calidad de vida para la familia. Puedo dejar a mi hijo en las mañanas a la escuela, puedo ir a recogerlo a la hora del almuerzo, por ejemplo, o en el transcurso de la tarde. Obviamente un ahorro en gasolina, porque de San Ramón a San José son 55 kilómetros, ¿verdad? 110 kilómetros diarios, lo cual sí viene a darme un ahorro en la parte de gasolina y claramente en depreciación del carro, ¿verdad? ¿Cuánto está ahorrando en gasolina, Marian? ¿Perdón? ¿Cuánto está ahorrando en gasolina mensualmente? ¿Cuánto ahorra en gasolina? Aproximadamente por semana son de 7 a 10 mil colones, pero sumémosle los peajes que tenemos de camino, porque la ruta me exige viajar por la 27, ¿verdad? Entonces, mi ruta es de San Ramón a Palmares, de Palmares a Atenas caigo a la 27, ahí se cancela un peaje, más el peaje de San Rafael de Alajuela, que eso diariamente estamos hablando de aproximadamente 2.000 y un poquito de colones, más la gasolina, digamos que son como de entre 10 y 12.000 colones por semana. Estaríamos hablando casi como de 40.000 colones al mes. Entonces, claramente, tal vez en mi oficina no pueden darme un aumento salarial, pero todo este tipo de incentivos, ¿verdad?, hacen que te sientas más cómoda laboralmente, de que tengas este ahorro que al final se convierte como en un aumento del salario, ¿verdad? Adicional de que la parte monetaria es bien importante, pero la parte de tiempo para uno como trabajador y como madre de familia también implica tener mayor chance y tiempo de calidad con los hijos, con el esposo y con la otra familia, ¿verdad? Con los hermanos y demás. Cosa que muchas veces, a veces por el trabajo hay una actividad y mientras llegamos de San José nos desplazamos a esa distancia tan grande, nos impide perdernos de reuniones familiares, de actos en la escuela, de reuniones en la escuela también, o en fin, tener ese espacio también personal para ir al gimnasio, para ir al salón de belleza, cosa que cuesta mucho sacarlo si tenés una rutina de ir a San José de lunes a viernes, salir desde la casa desde las 6:30 de la mañana y probablemente estar llegando a las 7:30, 8 de la noche. Y encontrarte a tu hijo dormido, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de beneficios, la verdad, si se toman responsablemente y se le da el valor, ¿verdad?, de saber de que lo que estoy haciendo es lo mismo que estaría haciendo en la oficina, realmente es un beneficio que creo que... Doña Marian, creo que se nos cortó ahí pues la llamadita. Doña Marian Ramírez, planeadora logística de ICT Centroamérica, le agradecemos por darnos este testimonio. Don José Salas, abogado laboralista, el tema que tocaba anteriormente de los gastos, ya pasándolo a nivel económico, ella decía, acá el estudio decía que unos 240.000 colones a la empresa, 320.000 anuales, pero es más, si lo comparamos con el caso de doña Marian, que dice que se ahorra 40.000 colones,
por el caso de ella, la gasolina y los peajes y demás. Entonces, es un tema que económicamente me va a dar más liquidez de mi salario porque no voy a tener que gastar esa cantidad de dinero en gasolina Sí, y en otras cosas. primero que todo saludar a doña Marian. Los ramonenses estamos por todo lado, ¿verdad? Así que un saludo desde aquí. Vean, el asunto es que el caso de doña Marian es uno de los casos extremos. O sea, el hecho de tener que viajar desde San Ramón hasta Escazú, eso implica un gran recorrido, no solo en distancia, sino también en tiempo. Y es que algo que quiero que entendamos, lo que uno se ahorra en transporte, eso no se paga con dinero. Correcto. O sea, no lo podemos medir con dinero. Se mejora la calidad de vida. Ahora, un punto importante que saco como conclusión de lo que doña Marian nos está hablando es que vean qué interesante, todo se planeó entre la empresa. Ella decía, es que la empresa tiene políticas con respecto al teletrabajo. Ok, entonces aquí viene la primera recomendación para los empresarios y las empresas que quieren entrar en este juego del teletrabajo. Hay que planearlo todo, como decía don Fabio y Fabiola, no todo es teletrabajable. Por ejemplo, yo que represento a Cámara de Industrias, pues una industria manufacturera no puede teletrabajar, pero sí su parte administrativa, ¿verdad? Entonces, una vez que ya usted defina qué puestos son teletrabajables, usted debería de capacitar las personas que van a teletrabajar en este tema. Porque, como lo decía doña Marian, es llevarse de su puesto de trabajo a la casa. Correcto. Y eso es responsabilidad del trabajador. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del patrono? Y lo dice muy bien la ley. Si a mí me están contratando y ya de primera entrada me dicen que tengo que teletrabajar, ahí están puestas las condiciones. ¿Ok? Una pregunta ahí, don José, en este tema de las condiciones, porque anteriormente ya muchas empresas, principalmente el sector privado, tenían sus propios reglamentos de teletrabajo y ahora la situación cambia porque ya hay una ley, un reglamento nacional. Entonces, ¿tienen que hacer ese traslado o continúan trabajando como lo venían haciendo o como...? No, tal vez nada más una precisión. El reglamento No, todavía todavía no, no ha hay que sido- trabajarlo, correcto. nada más. El reglamento Y no ha quienes sido lo ponen publicado. entonces en este momento en práctica utilizan sus propios reglamentos. Exactamente. Correcto. Y además, recordar que las políticas internas, como hablaba doña Marian, y los reglamentos internos que tiene cada empresa aprobados por el Ministerio de Trabajo, enfocan la realidad de la empresa. Mientras no violen ninguna ley existente, usted puede definir con su trabajador lo que usted quiera. Y esto es lo que queremos enfatizar con los empresarios y los trabajadores. Ese ponerse de acuerdo es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que ver, bueno, doña Fabiola lo decía, mi lugar de trabajo tiene que tener ciertas condiciones. No voy yo a trabajar en la cocina de mi casa. Según nuestra Constitución, nuestro hogar tiene inviolabilidad. Por lo tanto, yo tengo que permitir que algún técnico de mi empresa, si yo tengo problemas con el hardware o el software, me visite y tengo que autorizar esa visita. Yo tengo que autorizar a que mi comisión de salud ocupacional vea mi puesto de trabajo para determinar si lo estoy haciendo bien o mal. Porque si eso no lo hago, adivinen qué es lo que va a pasar, que dentro de 3, 4, 5 años de tener teletrabajo, voy a comenzar a tener una serie de trabajadores con problemas musculoesqueléticos y lo primero que van a decir, es que usted me mandó para acá. Sí. No, usted tiene que definir esas situaciones primero. Ahora, con respecto, y me acuerdo muy bien una de las veces que el señor Lluvere nos visitó en UCAEP, que hablábamos de este tema. ¿Cómo definimos riesgos del trabajo en su casa? Que creo que esto queda, y hay que enfatizar más en esto, la ley es muy clara. Correcto. Lo mismo que yo respeto en la empresa es lo mismo que yo voy a respetar en la casa y las mismas condiciones por las que yo no considero algo como riesgo laboral son las mismas condiciones que van a estar ahora. Por ejemplo, ¿qué pasa? El punto que a veces la empresa no sabe. Yo tengo dentro de mi adenda al contrato de teletrabajo, tengo que decir
que es obligatorio del trabajador en el momento de tener un accidente en su hogar, avisar inmediatamente a la empresa. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque una de las armas que la empresa tiene que utilizar es, ok, me reportaron un accidente en la casa de José Salas, yo tengo que ir a investigar. Lo puedo mandar inmediatamente con la documentación al INS, sí, pero de acuerdo a la norma técnica del INS, la empresa tiene una semana para hacer esa investigación y determinar si realmente fue sí o no. Entonces, aquel jueguito de que yo me llevaba una taza de café y me resbalé y me quebré el brazo, eso está sujeto a investigación de parte de la empresa y tiene una semana para valorar si sí o si no. Así que por ahí, tanto el trabajador como la empresa pueden quedar tranquilos. Lo otro que hay que definir claramente es, bueno, del consumo de electricidad, cuánto me va a poner la empresa, ¿verdad? Ahora, de mi cuenta de internet, ¿cuánto me va a poner la empresa? ¿Cuánto voy a poner yo? Porque yo no le puedo limitar a mi trabajador que como yo le estoy pagando el 50% de su cuenta de internet, solamente utilice para fines de la empresa, ¿verdad? Sino, y él también tiene su vida personal para utilizar la internet. Entonces, estos detallitos son los que tenemos que tomar en cuenta y con esto termino. Mencioné el caso de cuando a mí me contratan y ya hay teletrabajo. Ok, un caso diferente, y usted lo mencionaba, es ¿qué hago con los que ya tengo ahora? No hay ningún problema. Yo hago una adenda al contrato y la ley sí me da la potestad de que si uno de los dos no está contento con el teletrabajo, ya sea la empresa o el trabajador, tiene que avisar con 10 días de anticipación que ya no lo va a hacer. Esto es también muy importante porque define las condiciones del teletrabajo y sobre todo que como es voluntario, usted tiene todo el derecho como empresa o como trabajador de renunciar al mismo. Está muy interesante eso. Tenemos a Eric Méndez que hace teletrabajo desde Panamá. La empresa está aquí en Costa Rica, pero él hace el trabajo desde Panamá. Así que nos gustaría, don Eric Méndez, buenos días, que usted nos cuente su experiencia, cómo ha resultado hacer su trabajo desde Panamá, estando la empresa aquí en Costa Rica. Buenos días. Buenos días. Sí, para mí es bastante cómodo porque con necesidades familiares yo debo estar acá en Panamá. Y me permite compartir con mi familia, tiempo más de familiar y a la vez estar siempre disponible en mi trabajo. Tenemos como un poquito de atraso ahí en la conexión con don Eric Méndez, que en teletrabaja desde Panamá. Vamos a intentar una vez más, don Eric, estamos vía Sky, a ver si nos escucha. Escucha, don Eric. Y bueno, tal vez que nos cuente un poco, porque no le entendimos anteriormente, cómo ha estado esa experiencia suya, desde hace cuánto que trabaja desde Panamá para una empresa costarricense y cómo es en todo el tema de la tramitología, la comunicación con su empresa y demás, ¿cómo lo hace? Bueno, originalmente yo empecé trabajando en la Secretaría de Costa Rica. Igualmente pasé a un puesto comercial a atender a los clientes de la región. Son clientes que no están localizados en Costa Rica, razón por la cual... ¿Me escuchan bien? Sí, lo estamos escuchando. Continúe. Adelante, don Eric. Perfecto. Sí, por esta razón, trabajando más en un puesto comercial donde atiendo clientes de la región, no clientes localizados en Costa Rica, pues es diferente donde yo esté localizado. Lo importante es que tenga una buena conexión a internet, que tenga buena disponibilidad y ganas día a día ahí atiendo todo lo que va viendo, aprovechamientos de la compañía y trabajo los diferentes proyectos. Pues me ha ido bien. Algunas veces, de hecho, tengo situaciones con las zonas horarias de algunos países que están horas más adelante. Te toca empezar la trabajo a veces más. Pues esto sería muy difícil mantener al día. Lo que puedo hacer desde casa, con un espacio donde puedo trabajar, y yendo a veces muy temprano, a veces tarde. Pues me va muy bien porque tengo que estar de mi familia. Listo, don Eric.
Sí, bueno, lastimosamente, César. Gracias, don un Eric poco Méndez. fue lo que le pudimos escuchar. A propósito de este tema, este ejemplo de don Eric Méndez, doña Fabiola y don Jorge Lluere, ¿cómo aplican o qué reglas aplican en casos como estos donde la empresa está aquí en Costa Rica, pero el trabajador está fuera del país? ¿Aplican las mismas o qué pasa en este caso? Doña Fabiola. Doña Fabiola y don Jorge. Todo un caballero, don Jorge, como siempre. Vamos a ver, un tema que no hemos hablado es precisamente el teletrabajo en el extranjero, ¿verdad? Entonces, ahí, si bien es cierto, se respeten las mismas condiciones básicas, ¿verdad? Hay que añadir la particularidad del extranjero. Por ejemplo, la ley establece que el teletrabajador tiene que cumplir con un horario, ¿verdad? Como lo decía la persona que no pudimos tener conexión adecuada ahorita, que estoy segura que no es problema de Costa Rica, sino que es problema de Panamá, ¿ok? La franja horaria en que él se desempeña, ¿verdad? Varía de acuerdo con el país que está atendiendo. Entonces, bueno, esa es una de las condiciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer la adecuación de ese contrato de trabajo para ese teletrabajador en particular. También hay condiciones asociadas no solo a las funciones que hace, ¿verdad? Sino también a la infraestructura país, que es lo que nos pasó ahorita. Entonces hay que, por ejemplo, en términos de evaluación del desempeño y de monitoreo y fiscalización, que también lo establece la ley, adecuar los instrumentos que se están aplicando a ese teletrabajador en el extranjero para esas condiciones. Lo mismo con las cotizaciones a la seguridad social, las bonificaciones salariales, ¿verdad?, que se darían a ese teletrabajador por estar en esas condiciones. Todas esas son circunstancias que hay que adecuar con el tema del teletrabajo en el extranjero, donde nosotros no hemos incurrido, digamos, no hemos incursionado tanto desde la ley, pero que claramente podemos tener, sobre todo en empresas multinacionales y en este mundo globalizado, ¿verdad?, el jefe en Shanghai, el compañero con el que se teletrabaja a cierta hora, uno en Panamá, el otro en Francia, ¿verdad? Y esas combinaciones son muy normales dentro del desempeño de las empresas hoy en día y las relaciones productivas en las que estamos. La ley no lo contempla, pero tampoco tiene necesariamente por qué contemplarlo desde la perspectiva del sector privado. En el sector público podemos hablar de un poquito de cosas más, pero en ese sentido, digamos, la voluntad de las partes, del patrono y del trabajador, tiene que prevalecer para que la buena fe en la relación laboral sea respetada. Don Jorge, ustedes trabajan también a nivel, no solamente de Costa Rica, sino de otros países. ¿Cómo sería en este caso? Sí, voy a detener lo que comentaba Fabiola. Y creo que si bien la ley no entra a especificar esa característica, digamos, de trabajar en el exterior, yo sí creo, don Fabio, que ahora que estemos revisando el reglamento, probablemente sea conveniente detenernos un poco ahí y analizar, digamos, la procedencia. Y digo esto porque hoy en día mucha gente ya teletrabaja de esa forma. Correcto. Cantidades, yo diría que miles de personas están trabajando con patronos que están fuera del país y están aquí, o a la inversa. O a la inversa. ¿Verdad? En cualquiera de los dos. Sí, nosotros lo que hemos visto en América Latina, en específico, es que la mayor parte de la normativa laboral lo ha dejado abierto, como decía doña Fabiola. Y es conveniente dejarlo incluso en alguna medida abierto, siempre y cuando respetando aspectos de legalidad o derechos laborales de cada país, porque esto está cambiando tan dinámicamente, pero es tan veloz que probablemente ya ni estemos hablando en un futuro de teletrabajo próximamente. Correcto. Es muy probable que en muy pocos años, y eso nos pasó hace poco con un experto holandés que estábamos conversando con él, nos decía, ¿qué es eso de teletrabajo? Y él se hacía como esa reflexión diciendo, pero es que el teletrabajo ya es una práctica normal. Correcto. Es como decir que uno tiene 15 días de vacaciones por 2 cada... semanas después de cada O sea, 50. es un tema que ya no merita, digamos... Es solamente trabajo, ¿no? Es solamente Es trabajo. trabajo. Pero bueno, afortunadamente a veces el llegar, no siempre llegar primero es mejor. A veces ver las experiencias de otros países nos sirve para tomarlo como insumo y tomar
digamos, las mejores decisiones. Sí me parece varias cosas para cerrar un poco la idea. El teletrabajo y cualquier trabajo virtual es un tema de confianza. Correcto. O sea, aquí lo que debe privar es un tema de confianza. Y la confianza tiene que ver incluso con los criterios de selección y reclutamiento que se hacen de las personas cuando entran a trabajar. Porque en principio todos deberíamos de ser personas de mucha confianza. Y no necesito tener a mi jefe Fabiola para yo estar trabajando. Que a veces suele suceder que cuando el jefe no está en la oficina, la gente no rinde o no trabaja bien. Entonces hay un tema de confianza. Esté yo en mi casa o en un telecentro o en un aeropuerto, o en un hotel, o en otro país. Uno debería trabajar, creo que me pareció escucharte a vos o Fabio, de un tema de resultados. Por objetivos. Fuiste vos por objetivos y vos también. Entonces, que la persona esté en cualquier lado no importa. Total, que cumpla con una productividad. Perfecto. Don Fabio Macis, director de UCAEP, ahora que él toca el tema precisamente de la confianza, de trabajar por objetivos, ¿cómo abordar el tema de que todavía en muchas empresas hay un poco de resistencia al teletrabajo, incluso ya habiendo leído de todo, por este tema de que la gente se imagina que usted se va a ir para la casa y está viendo la novela, está sentado viendo televisión? Todavía no hay una suficiente educación y los patronos muchas veces pues, no suelen tener esa confianza de darle al trabajador lo del teletrabajo. Y también con el salario, con la jornada laboral, todo eso, ¿cómo se toca? Porque no entiendo que mi salario no puede cambiar si yo estoy en la casa o estoy en el trabajo, los jefes no pueden tocar ese tema. Y lo del trabajo por objetivos, porque siempre va a haber un horario o no necesariamente. Sí, vamos a ver, datos importantes. Hoy en día, solo 12,000 personas están teletrabajando, ¿verdad? Es un número muy bajo. Obviamente, eso es previo a la ley, ya una ley publicada, veremos cómo esos números van a cambiar. Nosotros tenemos una encuesta que se llama Pulso Empresarial. En esa encuesta, el 30% de las empresas encuestadas lo tenían en práctica ya el tema del teletrabajo. Y casi un 50% lo implementa en menos de un 10% de sus trabajadores. Obviamente, es un tema que va a ir cambiando. Aquí el chip debe cambiar tanto para el empresario como para el trabajador. Obviamente estamos estamos acostumbrados a una cultura en la cual, ¿verdad? Como decía don Jorge, la persona, el jefe siente que la persona tiene que estar ahí para trabajar. Y eso tiene que ir cambiando. Más que todo como la vieja escuela, exacto, dirían algunos, ¿verdad? Obviamente eso es un cambio en la cultura que se va a ir dando, ¿verdad? Hay empresas que obviamente lo han podido desarrollar, pero habrá otras que les tomará un poco más de tiempo. Pero yo creo que las mismas circunstancias de cuando un trabajador lleguen y le ofrezcan, mire, ¿usted prefiere venir a trabajar acá o prefiere teletrabajar? Y ahí sí, el tema del salario se mantiene igual, ¿verdad? No hay cambios, eso no varía. No tiene que desplazarse 2 horas al día. No tiene que estar gastando en gasolina. Obviamente, la persona va a decir, aquí me ofrecen mejores condiciones. Pero si no me lo ofrecen, yo lo puedo solicitar también. Pero lo puede solicitar, pero ahí, ¿cómo se llama? Sí depende de la empresa, porque lo que mencionábamos antes, si fuera una empresa manufacturera, yo puedo llegar a decir, yo quiero trabajar, pero le van a decir, mire, dependiendo del puesto, ¿verdad? Y tal vez un punto que comentaban ahora con el tema del teletrabajo de manera internacional. Obviamente el tema de los cambios son muy dinámicos, pero vamos a ver, y ya ahí me salgo de la esfera de director ejecutivo y pienso un poco más como abogado. Me parece que el teletrabajo se puede hacer en el respectivo país, ¿verdad? Respetando su legislación laboral. Por ejemplo, si una persona trabaja en Panamá, como el caso de don Eric, probablemente no, ellos deben respetar lo que en ese país se señala, ¿verdad? Vía decretos o vía leyes. Pero sí es cierto también que entre la empresa y el teletrabajador debe haber un contrato que permita esa flexibilidad y que le permita a la persona trabajar fuera del país respetando la normativa laboral
prácticamente ambos países. Entonces creo que eso De ambos casualmente es el tema de la flexibilidad que nos permite esta ley. Sí, 2 puntos. Uno, recordar que después de la reforma procesal laboral, digamos, don Eric, que está en Panamá, está con una empresa en Costa Rica, obviamente hay que respetar las leyes laborales panameñas porque él está trabajando en Panamá, pero al ser la empresa en Costa Rica, su centro en Costa Rica, la reforma procesal laboral contempla que cualquier litigio, ¿verdad?, aplicaría la legislación costarricense. Entonces, don Eric tendría que venir aquí a hacer la respectiva, el respectivo litigio. El otro punto que no se nos puede olvidar, y esto es un consejo para todas las empresas, recuerden que cada trabajo tiene una C y una P. La C es la actitud, que eso es la cultura organizacional, y la P es la aptitud, o sea, el perfil técnico mío para desarrollar mi trabajo. Uno de los puntos que no debemos de descuidar es esa C de cultura de la empresa. O sea, yo no puedo tener 500 trabajadores diseminados en 500 casas de habitación y no tener un contacto diario con ellos. Entonces, el consejo, eso no está en la ley, no es que se lo contemple la ley, pero es sentido común. Deberíamos, cuando firmamos esa adenda del teletrabajo, por lo menos que el trabajador vaya en la medida de lo posible, por lo menos un día a la semana a la empresa, porque esa interrelación, no solo con su jefe, sino con los demás compañeros de trabajo, es la que le permite a la empresa tener una cultura organizacional como ellos ya la tienen contemplada a través de la misión y de la visión de cada empresa. Cuando usted comienza a desperdigarse, ¿verdad?, en 500 casas diferentes, al final va a terminar con 500 culturas organizacionales diferentes y esto es el acabose para la empresa. Entonces, eso hay que cuidarlo, hay que tener mucho cuidado con eso, porque ese consejo se lo hemos dado a las empresas y el primero que tocó ese punto fue don Jorge. Ya tenemos poco Muy tiempo, breves, don Jorge. por favor. Sí. 2 puntos rápidos. Eso que menciona José es clave y en las guías de implementación del teletrabajo que elaboró el CID, el Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo, con doña Andrea Acuña, el Ministerio de Trabajo, la OCAEP y la OIT, está contemplado ese punto. En la ley sí no está explícito, pero en las guías sí. Y eso es fundamental lo que acabas de decir. Lo segundo es que esta ley tiene también otra connotación importantísima, y es cómo a través del teletrabajo propiciamos una modernización de las organizaciones. Quiere esto decir que si yo estoy en teletrabajo, pues lo lógico es que los trámites sean más simples, el papeleo sea menor, la firma digital sea ya una práctica usual, etcétera, etcétera. Entonces, esta ley impulsa, la modernización de las organizaciones. Les digo porque nos quedan 30 segundos para cada uno. Doña Fabiola y don Fabio, muy brevemente. Bueno, yo creo que en la mesa hemos tocado los aspectos más generales de la ley, que es un gran paso en la historia del derecho laboral costarricense. Creo que eso nos quedaron afuera un par de cosas, lo relacionado con sector público. La ley también aplica para el sector público. Tiene objetivos específicos e indicaciones específicas de capacitación, de formación, de modernización del sector público, ¿verdad? Y temas relacionados con el desempeño funcionarial, nada más dos cositas relacionadas con la permanencia del trabajador en la empresa. Efectivamente, y lo podemos dejar para otro tema, uno de los puntos que se busca que se mantenga dentro de la cultura organizacional, tanto en el sector público como en el sector privado, es el tema no solo de la relación con los trabajadores, con los otros pares, sino también con las organizaciones gremiales a las que la persona está afiliada. Entonces, la Asociación Solidarista, el sindicato, la Asociación de Profesionales, el equipo de Fútbol 5, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas entran dentro de la forma en que tenemos que avanzar en la implementación de la ley, particularmente en el sector público. Don Fabio, muy brevemente. Sí, todavía más breve. Muy rápido, nada más recordar que el día que se firmó la ley, que fue hace 15 días, un miércoles, casualmente en esa empresa, ese era el día que les correspondía ir a los trabajadores. Entonces, esa es una muy buena recomendación. Y lo segundo, escuchando acá y escuchando a quienes han participado, es
por qué esta ley no se había aprobado antes, ¿verdad? Si fue unánime y todos estamos de acuerdo, ¿por qué no se había aprobado antes? Bueno, importante aclarar también que teníamos invitado a esta mesa al actual exministro de Trabajo, Steven Núñez. Lo que pasa es que, bueno, como renunció, pues no lo pudimos tener acá, pero íbamos a tener un vocero también del Ministerio de Trabajo y no fue posible. Muchísimas gracias a ustedes por Con mucho gusto, acompañarnos esta gracias a mañana. ustedes. Muchas gracias. Hasta acá la revista. Buenos días.